Bombazo. Lo que nadie se animó a contar del sabotaje a Colapinto en el GP de Canadá. El secreto que explotará las redes y pondrá de cabeza a la Fórmula 1 gritando de terror. Bienvenida y bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad más impactante con la emoción que buscas, porque lo que estás a punto de leer es la revelación más explosiva y dolorosa que ha sacudido los cimientos de la F1 en mucho tiempo. Franco Colapinto, el piloto argentino que nos tiene a todos con el corazón en la boca, no solo enfrentó la presión de las pistas, sino que descubrió una verdad brutal que lo cambió todo. Fue víctima de un sabotaje brutal, orquestado desde las entrañas de su propio equipo. Prepárate para conocer cada detalle de esta trama oscura, cómo la traición llegó de quienes menos esperaba y cómo Franco, lejos de romperse, se transformó en una amenaza para todo un sistema. Esto es más que una carrera. Es una batalla por la justicia en la élite del automovilismo. La traición desde adentro. El secreto que destrozó a Colapinto. Franco Colapinto había soportado muchas cosas en su carrera. Había lidiado con la presión extrema, con equipos que prometían más de lo que daban, con medios que lo elevaban o lo aplastaban según la dirección del viento. Pero nada, absolutamente nada, lo había preparado para lo que descubrió en las semanas posteriores al Gran Premio de Canadá. Porque una cosa era sospechar sabotaje técnico, y otra muy distinta era confirmar que parte de ese sabotaje venía de personas en quienes había confiado ciegamente. El golpe no fue solo deportivo, fue emocional, fue íntimo. Y cuando la traición se revela desde adentro, cuando ya no sabes quién juega de tu lado y quién te está acechando, la soledad se vuelve insoportable, pero también reveladora. La figura más inesperada en todo esto fue alguien que había sido su punto de apoyo desde el principio. No era un jefe, no era alguien de alto rango, sino uno de esos técnicos silenciosos que están siempre cerca, que conocen cada ajuste, que saben leer tu cara sin que hables, alguien con quien había compartido largas charlas, frustraciones, sueños e incluso algunas confidencias personales. Fue él quien, de forma indirecta, le hizo llegar una advertencia. Pero no lo hizo para ayudarlo, lo hizo para cubrirse, para limpiar su conciencia, porque él también había sido parte de la estructura que permitió que todo sucediera. Y ahora, sabiendo que Franco estaba atando los cabos, intentaba ponerse a salvo. La confesión no fue completa, fue a medias. Una charla en el garaje, en voz baja, sin nombres, sin acusaciones directas. Pero en sus ojos había miedo, y cuando alguien como él muestra miedo, es porque sabe que las cosas fueron más lejos de lo que deberían. Le habló de decisiones sugeridas desde arriba, de directrices que nadie podía cuestionar, de cambios de estrategia que venían escritos de antemano. Todo dicho en un tono casi resignado, como si él mismo fuera una pieza más en una maquinaria que ni entendía ni podía frenar. Y aquí es donde todo cambió. Para Franco, eso fue suficiente, porque le dio la prueba más dolorosa de todas. El sabotaje no fue accidental, fue institucional. En ese momento, algo dentro de Colapinto cambió. Ya no era solo una víctima que buscaba sobrevivir al escándalo. Ahora era un testigo que entendía que su silencio podría permitir que esto se repitiera con otros. No quería venganza, quería justicia. Y para eso, necesitaba hacer las cosas bien. El dossier secreto. La construcción de la verdad implacable. Las noches posteriores fueron un torbellino emocional. Había rabia, sí, pero también desilusión. Le costaba dormir. Revivía escenas, palabras, miradas que antes no parecían sospechosas y ahora le resultaban transparentes. Veía el guión con claridad, cómo lo habían llevado al error, cómo lo habían empujado al aislamiento, y también cómo habían usado su silencio contra él. Pero esa claridad también le daba fuerza, porque ya no había lugar para dudas. El sabotaje no era una teoría, era una verdad. Y esa verdad lo protegía más que cualquier contrato. Comenzó a registrar no solo lo técnico, sino lo humano. Tomó nota de quien lo apoyaba, quien evitaba su mirada, quien cambiaba de actitud según quien estuviera presente. Observaba, medía, archivaba. Se volvió casi invisible dentro del box, pero detrás de esa aparente pasividad, estaba construyendo un archivo que algún día hablaría por él. Un dossier secreto que crecía día a día en un disco externo protegido por múltiples capas de cifrado. Franco había comenzado a guardar pruebas, documentos técnicos, fotos, grabaciones, correos reenviados, copias de reportes internos que no coincidían con lo que se le había informado. Estaba construyendo un arma, una que llegado el momento podía destruir la fachada de limpieza que el equipo proyectaba ante el mundo. Lo que hacía Colapinto no era solo un acto de defensa personal. Era, en el fondo, un acto de preservación histórica. Quería dejar constancia de lo que había vivido, de lo que le habían hecho, de cómo habían intentado manipular su imagen. Porque si alguna vez se decidía hablar, si alguna vez llegaba el día en que el silencio ya no fuera una opción, quería hacerlo con todo, sin ambigüedades, sin titubeos, con la verdad en la mano. Porque eso era lo que más temía el sistema,
que un piloto con carisma, con credibilidad, con respeto del público, dijera lo que nadie se atrevía a decir. Cada elemento que recolectaba tenía un propósito, no era solo acumular por acumular, era organizar los hechos, vincularlos, crear una narrativa sólida. No quería caer en la trampa de una denuncia emocional sin sustento. Lo suyo debía ser quirúrgico, preciso, indiscutible. Si la estrategia de Franco te tiene en vilo, suscríbete ahora mismo a nuestro canal y contanos en los comentarios. ¿Qué harías vos en su lugar? El objetivo oculto. Oscurecer a Colapinto para encender a otro. Lo más inquietante de todo este entramado fue comprobar que el sabotaje no tenía una única motivación. No era solo para hundirlo, era para levantar a otro. Alguien que necesitaba destacarse, un protegido de la cúpula, un proyecto institucional que necesitaba espacio, pantalla, foco. Y para que ese otro brillara, alguien tenía que oscurecerse. Y ese alguien había sido él. No por rendimiento, no por actitud, sino porque su sola presencia eclipsaba. Porque su historia, su conexión con la gente, su imagen limpia, molestaban. Y cuando eso ocurre en un deporte donde la política manda más que el talento, el sistema reacciona con brutalidad. Franco entendió que su salida ya había estado decidida antes incluso de que se ejecutara el plan. Todo lo que ocurrió en ese fin de semana maldito no fue un accidente, sino una escenografía, una coreografía cuidadosamente armada para justificar lo que vendría después. Y si no hubiera sido tan observador, tan sensible al cambio de tono, quizás lo habrían logrado. Lo habrían hecho quedar como el culpable de su propio descenso, lo habrían enterrado con discursos diplomáticos. El plan original era arruinarlo, para resistir, desgastarlo hasta ni con su paciencia para devolver el golpe. Pero lo que consiguieron fue lo opuesto. Lo hicieron más fuerte, lo hicieron consciente, le dieron motivos para mirar más allá del presente. Y cuando un piloto deja de correr solo para ganar y empieza a correr para demostrar quién es, entonces ya no es solo un piloto, es una amenaza para todo un sistema. Y eso, justo eso, es lo que Franco Colapinto estaba empezando a representar. Lo que vendría después ya no era solo una respuesta. Era una revolución personal, un cambio de etapa. Porque cuando te rompen por dentro pero no logran destruirte, lo que nace después ya no tiene miedo. Y Franco Colapinto, desde aquel día, empezó a correr con una misión que iba mucho más allá de cruzar la meta. La sutileza del engaño. Cómo operó el sabotaje técnico. Mientras por fuera todo seguía en aparente normalidad, Franco Colapinto ya no vivía en el mismo plano que el resto del paddock. Caminaba con la misma calma de siempre, hablaba poco, pero cada gesto suyo era deliberado, medido, calculado. Detrás de esa serenidad había algo más, un archivo secreto. Así fue como descubrió que ciertos correos habían sido enviados con fechas manipuladas, que algunos archivos de telemetría habían sido sobrescritos minutos antes de una revisión, y que las decisiones estratégicas en pista habían sido comunicadas a terceros antes de informarle a él. Había un patrón, había una estructura, había una intención. Lo más inquietante fue descubrir que incluso gente externa al equipo había estado al tanto, colaboradores técnicos, personal compartido con otras escuderías, proveedores de datos. Varios de ellos habían recibido instrucciones que no coincidían con el discurso oficial del equipo. Cuando Franco lo descubrió, entendió que el sabotaje no había sido improvisado, había sido ejecutado con una red de complicidades que se extendía más allá del box. Y eso lo envalentonó aún más, porque ahora no solo tenía sospechas, tenía la estructura de un caso real. Y el archivo seguía creciendo. El verdadero horror del sabotaje no estaba en su ejecución técnica, sino en su normalidad. Todo fue hecho de forma tan meticulosa, tan cuidadosamente encubierta, que parecía simplemente parte de un día más de trabajo. Eso era lo que lo volvía más siniestro, que quienes estaban ejecutando la maniobra actuaban con la frialdad de quien repite una rutina. Nadie levantaba la voz, nadie daba órdenes extrañas, todo estaba milimétricamente calibrado para que pareciera que Franco se estaba equivocando solo. Y mientras tanto, desde adentro, el sistema que debía protegerlo operaba para hacerle caer, cada ficha como en una línea de dominó, una tras otra, hasta dejarlo sin defensa. Espera a conocer el detalle que cambió todo. El primer indicio concreto fue un cambio de software aparentemente insignificante, una actualización de control en el sistema interno de su monoplaza que, en principio, era rutinaria. Pero al revisar los parámetros después, Franco notó que la respuesta del coche era distinta. Tiempos de reacción alterados, tracción inestable e incluso vibraciones inusuales que no aparecían en los datos oficiales. Al reportarlo, recibió explicaciones vagas, técnicas, de esas que solo sirven para cerrar discusiones. Todo está dentro de lo normal, le dijeron. Pero lo sabía. Ese auto no era el mismo que había probado la semana anterior. Lo segundo fue aún más sutil. Durante las reuniones previas, los datos que le proporcionaban no coincidían con lo que él había sentido en pista.
Al principio pensó que podía tratarse de un error en la interpretación, pero cuando pidió contrastarlos con el sistema general del equipo, notó que le habían entregado una versión modificada. Uno de los ingenieros más cercanos a él admitió, entre dientes y con evidente culpa, que hubo una reestructuración de la cadena de análisis de datos que ya no pasaban por el mismo canal. ¿Por qué? Nadie supo responderle. O, mejor dicho, nadie quiso hacerlo. Franco comenzó entonces a trazar una cronología. Empezó a entender que no lo habían saboteado en un solo instante, lo habían ido desgastando durante semanas, microdecisiones, microcambios, un nuevo técnico en su equipo de apoyo que no respondía a sus preguntas, un cambio de mecánico por rotación justo cuando ya había logrado un vínculo de confianza con el anterior. Incluso las sesiones de simulador comenzaron a ser más limitadas, y sus tiempos de análisis se recortaban sin previo aviso. Lo habían ido encerrando en un círculo donde el margen de error era cada vez más estrecho, hasta que simplemente tropezara. Lo más perverso fue que todo había sido camuflado como proceso de adaptación. Usaba las mismas palabras que se repiten cuando un joven talento llega a la élite: todavía le falta madurar, necesita más tiempo con el coche, aún no está listo para liderar el desarrollo. Las frases no eran agresivas, eran educadas, casi condescendientes, pero cargadas de veneno. Porque mientras las pronunciaban, le quitaban herramientas, le bajaban el volumen a su voz, le entregaban versiones alteradas de la información, lo empujaban a dudar de sí mismo. La confirmación mortal y la decisión estratégica. Fue durante una revisión cruzada hecha en privado con un ingeniero externo, uno que le debía favores antiguos y le tenía respeto, cuando Franco recibió la confirmación que tanto temía. El coche estaba seteado para degradar neumáticos más rápido, el balance de frenos se había movido hacia un perfil más inestable, y ciertos elementos del mapeo de motor estaban limitados en rendimiento. No era una falla, era un diseño. Y lo peor, no podía probarlo con documentos oficiales, porque todo había sido ejecutado dentro de márgenes aceptables, legalmente correctos, éticamente inaceptables. Con esa certeza, Colapinto tuvo que tomar una decisión brutal. Lo exponía todo de inmediato y desataba un escándalo sin pruebas firmes, o se guardaba la información, la investigaba mejor y elegía el momento justo para revelarla con contundencia. Eligió lo segundo. No por miedo, por inteligencia. Porque entendía que si disparaba sin precisión, se lo llevarían por delante con la maquinaria institucional del equipo. Pero si esperaba, si reunía más piezas, si tejía bien su defensa, entonces no solo saldría ileso, saldría más fuerte que nunca. Franco Colapinto no imaginaba que aquel fin de semana que parecía uno más en el calendario terminaría convertido en uno de los episodios más oscuros de su carrera. Pero lo que no sabían es que, cuando te rompen por dentro pero no logran destruirte, lo que nace después ya no tiene miedo. Y Franco Colapinto, desde aquel día, empezó a correr con una misión que iba mucho más allá de cruzar la meta. Es un corredor, sí, pero ahora también es un detective, un testigo, un vengador. Entonces, ¿qué pasará ahora? ¿Cuándo y cómo revelará Franco Colapinto la verdad de este sabotaje? ¿Quiénes serán los responsables que caerán bajo el peso de su evidencia? La comunidad ya eligió su bando, ¿y vos? ¿De qué lado estás? No te pierdas ni un solo detalle de esta apasionante Fórmula 1 que te dejará sin aliento con la verdad del sabotaje a Colapinto. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal para no perderte las próximas revelaciones que sacudirán el paddock. Déjale un like gigante si sentís la misma pasión que nosotros, y compartí este video con todos tus amigos que necesitan saber cómo Franco Colapinto se prepara para desatar el verdadero bombazo en la Fórmula 1. Tu apoyo es clave en esta carrera hacia la verdad. Atención, estrategas del asfalto y narradores de historias. Si pensabas que la explosión del sabotaje a Colapinto en Canadá era el clímax, agárrate fuerte porque la trama se vuelve aún más oscura y los detalles que nadie se animó a desvelar te dejarán sin aliento. Ya te contamos cómo Franco descubrió la traición desde adentro, pero lo que viene ahora es la disección más profunda de cómo operó el plan, la tortura psicológica a la que fue sometido, y cómo, desde las sombras, se gestó una respuesta silenciosa que amenaza con volar por los aires a todo un sistema. Prepárate, porque esta es la parte 2 más larga de la historia que tiene a toda la Fórmula 1 en vilo. La siniestra normalidad del sabotaje, la batalla psicológica que desgastó a Colapinto y la estrategia maestra para devolver el golpe. Esto no es solo una noticia, es la verdad sin filtros de cómo la F1, detrás de su glamour, puede ser un campo de batalla de intrigas que ni te imaginabas. La crueldad de la normalidad. Cómo se orquestó el sabotaje invisible. El verdadero horror del sabotaje a Franco Colapinto no residía en su ejecución técnica, que ya era grave, sino en su siniestra normalidad. Todo fue hecho de forma tan meticulosa, tan cuidadosamente encubierta, que parecía simplemente parte de un día más de trabajo. Eso era lo que lo volvía más perverso. Quienes estaban ejecutando la maniobra actuaban con la frialdad de quien repite una rutina. Nadie levantaba la voz,
Nadie daba órdenes extrañas. Todo estaba milimétricamente calibrado para que pareciera que Franco se estaba equivocando solo. Y mientras tanto, desde adentro, el sistema que debía protegerlo operaba para hacerle caer, cada ficha como en una línea de dominó, una tras otra, hasta dejarlo sin defensa. Y aquí es donde la trama se vuelve escalofriante. El primer paso de esta serie de microtraiciones fue un cambio de software aparentemente insignificante, una actualización de control en el sistema interno de su monoplaza que, en principio, era rutinaria. Pero al revisar los parámetros después, Franco notó que la respuesta del coche era distinta. Tiempos de reacción alterados, tracción inestable e incluso vibraciones inusuales que no aparecían en los datos oficiales. Al reportarlo, recibió explicaciones vagas, técnicas, de esas que solo sirven para cerrar discusiones. Todo está dentro de lo normal, le dijeron. Pero él lo sabía. Ese auto no era el mismo que había probado la semana anterior. La duda, ese veneno silencioso, comenzaba a instalarse. Lo segundo fue aún más sutil, digno de un thriller psicológico. Durante las reuniones previas al Gran Premio, los datos que le proporcionaban no coincidían con lo que él había sentido en pista. Al principio pensó que podía tratarse de un error en la interpretación, pero cuando pidió contrastarlos con el sistema general del equipo, notó que le habían entregado una versión modificada. Un ingeniero cercano a él admitió, entre dientes y con evidente culpa, que hubo una reestructuración de la cadena de análisis de datos que ya no pasaban por el mismo canal. ¿Por qué? Nadie supo responderle. O, mejor dicho, nadie quiso hacerlo. La pieza del rompecabezas comenzaba a encajar. No era un error, era una manipulación deliberada. Si la frialdad de este plan te eriza la piel, suscríbete ahora mismo a nuestro canal y contanos en los comentarios. ¿Qué crees que siente un piloto al descubrir esto? El desgaste silencioso. La estrategia para que Franco dudara de sí mismo. Franco comenzó entonces a trazar una cronología de la conspiración. Empezó a entender que no lo habían saboteado en un solo instante. Lo habían ido desgastando durante semanas, con una serie implacable de microdecisiones y microcambios. Un nuevo técnico en su equipo de apoyo que no respondía a sus preguntas. Un cambio de mecánico por rotación justo cuando ya había logrado un vínculo de confianza con el anterior. Incluso las sesiones de simulador comenzaron a ser más limitadas, y sus tiempos de análisis se recortaban sin previo aviso. Lo habían ido encerrando en un círculo donde el margen de error era cada vez más estrecho, hasta que simplemente tropezara y fuera él mismo quien dudara de sus capacidades. Lo más perverso de esta estrategia fue que todo había sido camuflado como proceso de adaptación. Usaban las mismas palabras condescendientes que se repiten cuando un joven talento llega a la élite: todavía le falta madurar, necesita más tiempo con el coche, aún no está listo para liderar el desarrollo. Las frases no eran agresivas, eran educadas, casi condescendientes, pero cargadas de veneno. Porque mientras las pronunciaban, le quitaban herramientas, le bajaban el volumen a su voz, le entregaban versiones alteradas de la información, lo empujaban a dudar de sí mismo. La intención era clara: que Franco se autosaboteara, que perdiera la confianza en su propio instinto y talento. Dentro del equipo, no todos estaban al tanto de la magnitud de la operación, pero los que sí jugaban su rol lo hacían con sangre fría. Era una especie de pacto no escrito, una coordinación oculta que respondía a una decisión tomada desde niveles que Franco no alcanzaba a ver. Porque esto no era solo deportivo, era político. Y como todo lo político, tenía objetivos de poder. Su presencia incomodaba, su ascenso rápido, su conexión con el público, su autenticidad, todo eso representaba una amenaza para quienes preferían un piloto obediente, manipulable, moldeable. Y él no encajaba. Por eso debían frenarlo, cueste lo que cueste. La confirmación mortal. La prueba irrefutable de la traición. Mientras todo eso ocurría, Franco intentaba mantenerse centrado, pero no era fácil. Las señales eran muchas y cada vez más inquietantes. Le ocultaban información, le entregaban parciales desactualizados, le hacían sentir que sus decisiones técnicas eran erradas. Hasta su ingeniero de confianza, alguien con quien había compartido grandes momentos, comenzó a mostrar una frialdad inusual. Y fue en ese punto donde la duda se convirtió en certeza. Estaban operando en su contra, no por error, sino por decisión. Y esa confirmación, aunque dolorosa, lo empujó a actuar. En lugar de confrontar de inmediato, Colapinto optó por observar, por guardar silencio mientras tomaba nota de cada movimiento. Empezó a registrar conversaciones, a consultar con personas fuera del círculo directo, a reconstruir el rompecabezas. Y cuanto más indagaba, más claro quedaba que había un patrón. Las decisiones técnicas no solo eran inconsistentes, eran contradictorias. Las herramientas asignadas a su monoplaza no coincidían con las especificaciones que figuraban en los informes internos. Y algunos sensores clave habían sido reemplazados sin notificación formal. Nada era casual.
Lo más perturbador fue descubrir que la cadena de decisiones que lo había perjudicado no respondía a un solo rostro. Era una red, una cadena silenciosa de omisiones, de microtraiciones, de silencios cómplices. Nadie firmaba nada, nadie dejaba pruebas, pero cada uno aportaba su parte al mecanismo que buscaba desacreditarlo. Lo querían hacer pasar por incompetente, querían que el resto viera sus errores como fruto de incapacidad y no de manipulación. Porque si lograban eso, tendrían la excusa perfecta para justificar lo que venía después, su reemplazo. Pero aquí es donde Franco demostró su verdadera madera. En lugar de quebrarse, se templó. No por orgullo, sino por necesidad. Sabía que si caía en el juego emocional, lo perdía todo. Entonces se preparó, no para enfrentarlos ahí mismo, sino para resistir, para demostrar que incluso sabiendo lo que le hacían, seguiría adelante. Cada gesto suyo se volvió más preciso, cada palabra más pensada. No era resignación, era estrategia. Porque si querían empujarlo hacia la rendición, iban a chocar con algo que no entendían. Su espíritu no se podía sabotear tan fácilmente. Si la fortaleza de Franco te inspira, suscríbete ahora mismo a nuestro canal y contanos en los comentarios. ¿Crees que Franco es el piloto más fuerte mentalmente de la parrilla? La búsqueda del aliado y la revolución personal de Colapinto. Fue durante una revisión cruzada hecha en privado con un ingeniero externo, uno que le debía favores antiguos y le tenía respeto, cuando Franco recibió la confirmación final y definitiva que tanto temía. El coche estaba seteado para degradar neumáticos más rápido, el balance de frenos se había movido hacia un perfil más inestable, y ciertos elementos del mapeo de motor estaban limitados en rendimiento. No era una falla, era un diseño. Y lo peor, no podía probarlo con documentos oficiales, porque todo había sido ejecutado dentro de márgenes aceptables, legalmente correctos, éticamente inaceptables. Con esa certeza, Colapinto tuvo que tomar una decisión brutal. Lo exponía todo de inmediato y desataba un escándalo sin pruebas firmes, o se guardaba la información, la investigaba mejor y elegía el momento justo para revelarla con contundencia. Eligió lo segundo. No por miedo, por inteligencia. Porque entendía que si disparaba sin precisión, se lo llevarían por delante con la maquinaria institucional del equipo. Pero si esperaba, si reunía más piezas, si tejía bien su defensa, entonces no solo saldría ileso, saldría más fuerte que nunca. Franco sabía que no podía actuar solo. Así que se acercó en sigilo a una persona clave, un veterano del PADEC, alguien que había estado cerca de otros escándalos, alguien que entendía cómo funcionaba el juego desde adentro y sabía cómo protegerse. No le mostró todo, solo una parte, lo suficiente para que entendiera la magnitud de lo que tenía entre manos. La respuesta fue inmediata: esto no se va a resolver en silencio. Y esa frase, dicha sin dramatismo, fue el empujón que necesitaba. Ya no estaba solo. Ya no era un piloto contra un equipo. Era un hombre con la verdad y aliados que sabían lo que esa verdad valía. La decisión de no filtrar el material todavía no era por miedo, era por estrategia. Franco comprendía que un movimiento apresurado podía arruinarlo todo, que si hablaba antes de tiempo sin apoyo, sin canales correctos, el sistema lo aplastaría con comunicados, abogados y una narrativa mejor financiada. Por eso se mantuvo callado, pero no inactivo. Trabajaba detrás del telón, afinaba el relato, buscaba respaldo. Aseguraba que cuando se decidiera hablar no lo podrían callar con un simple desmentido. Lo haría de forma que todos lo escucharan. Mientras tanto, el equipo comenzaba a sentir la presión. Ya no era tan fácil mantener la narrativa de que todo estaba bien. Algunos medios especializados empezaban a notar inconsistencias, a detectar rarezas. Las cifras ya no coincidían, los resultados no cuadraban con el potencial del auto, las excusas eran cada vez más forzadas. Y el nombre de Colapinto aparecía en boca de todos, pero no como una víctima, sino como alguien que estaba planeando algo grande, algo que podía cambiarlo todo. Mientras la conspiración seguía su curso, mientras todo parecía encaminarse hacia el fracaso de Franco Colapinto, él tomaba fuerzas desde el lugar más inesperado, la verdad. Porque sabía que tarde o temprano todo saldría a la luz. Y cuando eso ocurriera, no solo quedaría claro lo que le habían hecho, quedaría claro quién era él y por qué le temían tanto. Franco Colapinto no imaginaba que aquel fin de semana que parecía uno más en el calendario, terminaría convertido en uno de los episodios más oscuros de su carrera. Pero lo que no sabían es que, cuando te rompen por dentro pero no logran destruirte, lo que nace después ya no tiene miedo. Y Franco Colapinto, desde aquel día, empezó a correr con una misión que iba mucho más allá de cruzar la meta. Es un corredor, sí, pero ahora también es un detective, un testigo, un vengador. Entonces, ¿cuándo desatará Franco Colapinto el verdadero infierno en la F1? ¿Está el sistema temblando ante la inminente revelación de su dossier secreto? La comunidad ya eligió su bando, ¿y vos? ¿De qué lado estás?
No te pierdas ni un solo detalle de esta apasionante Fórmula 1 que te dejará sin aliento con la verdad del sabotaje a Colapinto. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal para no perderte las próximas revelaciones que sacudirán el paddock. Déjale un like gigante si sentís la misma pasión que nosotros, y compartí este video con todos tus amigos que necesitan saber cómo Franco Colapinto se prepara para desatar el verdadero bombazo en la Fórmula 1. Tu apoyo es clave en esta carrera hacia la verdad.